esta iglesia creemos, ¿verdad, hermanos? Que la Biblia se predicó o se enseñó o se dio de esa manera, o sea, de manera continua, así que sistemática. Así que, hermanos, eh, vamos nosotros al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 24, si son tan amables. Y predicar de esta manera nos obliga, hermanos, nos obliga a que nos sujetemos a la palabra, a que nos sujetemos a lo que el texto quiere decirnos, quiso primero transmitir a a quienes fue enviado, escrito, cada libro, en este caso, el libro de los Hechos. Vamos a leer, hermanos, si son tan amables, a partir del verso número 1. Vamos a leer ahí, hermanos. Dice: días después que descendió, 5 días, perdón, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Hasta acá vamos a estar abordando y leyendo, estudiando estos textos de la palabra, por lo que, hermanos, antes de continuar, me gustaría que oráramos ahí en nuestro lugar, hermanos. Vamos a orar, a pedir la ayuda y favor de nuestro Dios. Padre bueno, queremos darte gracias por este tiempo. También queremos agradecerte por la vida de nuestros hermanos que hoy están aquí. Otros hermanos que han enfermado y que están en sus hogares hoy viendo y siguiendo la enseñanza. Te rogamos los bendigas, te rogamos los fortalezcas. Te rogamos, Señor, que traigas salud a la vida de nuestros hermanos. Padre, gracias también porque nos permites hoy congregarnos, bendecir tu nombre, adorarte, y queremos, Padre, también recibir hoy ese pan espiritual de tu mano. Lo que tengas para nosotros, Padre, hoy queremos recibirlo y queremos recibirlo con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero compartirte mi objetivo que tengo al compartirte este mensaje. Te adelanto ya, hermano, que notarás que al final del sermón dices, hizo falta algo, y es que sí, hace falta algo más. Estoy yo queriendo abordar las acusaciones de los acusadores, ¿verdad?, contra la vida de nuestro hermano Pablo, y quise reservar la respuesta, la defensa de nuestro hermano para el siguiente sermón. Así que te quiero compartir mi objetivo, y el objetivo de este sermón es mostrar que la oposición religiosa, hermanos, al evangelio sigue siempre un patrón, por así decir, predecible y calculado. Número 2, desafiar a cada creyente a reconocer las tácticas del enemigo para no ser sorprendidos por ellas, por esas tácticas, por esos
esas armas que el diablo va a levantar. Y número 3, enseñar que el evangelio avanza, no porque no haya resistencia, oposición, sino a pesar de ella, hermanos, porque Dios está con sus hijos. Así que, hermanos, quiero comenzar diciéndote lo siguiente. En el primer siglo, ¿verdad? Estamos leyendo, el apóstol Pablo enfrentó en Cesarea uno de los ataques, podemos decir, muy bien organizados, muy bien calculados, que registra el libro de los Hechos. Déjame decirte que 16 siglos después de este evento, el que acabamos de leer, 16 siglos después, el 18 de octubre de 1685, el rey Luis XIV de Francia usaría exactamente el mismo manual al firmar un edicto, el edicto de Fontainebleau, revocando, mis hermanos, todos los derechos de los hugonotes. Los hugonotes fueron hermanos reformados, hermanos que seguían una línea doctrinal protestante. Y antes, déjame decirte, de emitir este edicto, su gobierno construyó cuidadosamente una narrativa pública. Hasta aquí, todos los hermanos hugonotes gozaban de libertad. Gozaban de libertad de culto, como tú y yo hoy gozamos de libertad de culto. Entonces, estos hermanos gozaban de eso mismo. Sin embargo, antes Luis XIV de Francia construyó muy cuidadosamente una narrativa pública, ¿sí? Decía lo siguiente: los protestantes eran sediciosos, que los protestantes eran sediciosos, que perturbaban la paz social, desafiaban la autoridad legítima. Estas acusaciones estaban diseñadas, te decía, con precisión legal por la persona que estaba haciendo ese edicto y político. Lo que parecía un proceso entonces de justicia, parecía así en ese discurso que él estaba dando y ese edicto que estaba presentando. Déjame decirte que en realidad había una operación de persecución que se estaba ya gestando ahí, disfrazado de legalidad. Es el mismo patrón, te decía, 16 años de diferencia nada más. Han pasado 5 días entonces, los que venimos siguiendo el estudio, versículo a versículo, han pasado 5 días desde que Pablo fue trasladado bajo custodia militar desde Jerusalén. ¿En dónde dijimos que estaban? En Cesarea. En este momento ha sido traído a Cesarea, y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo número 23, verso 31 al 35. El gobernador romano entonces Félix lo ha recibido y ha prometido una audiencia además. Ahora, déjame decirte que los acusadores llegan. El sumo sacerdote Ananías, estamos leyendo, una delegación de ancianos del Sanedrín. No fue llamado cualquier ciudadano, fue llamado un grupo especial entonces para comparecer. Y su arma, podemos decir, más sofisticada, mis hermanos, que traían estos hombres, un orador profesional llamado Tértulo. Un orador profesional. Y cuando nosotros leemos lo que este orador dices, wow, en verdad que era especialista en su trabajo. Entonces, lo que veremos, mis hermanos, en estos 9 versículos, no es simplemente un caso legal del siglo I. No solo es eso, es el manual de operaciones que el enemigo ha usado contra el pueblo de Dios en cada generación, adulando,
¿sí? Con adulación estratégica, podemos decir, con acusaciones fabricadas y la presión del respaldo colectivo. Siempre ha sido así. También veremos algo más aquí, que ninguna de estas tácticas pudo detener el avance del evangelio. Pablo seguía en pie, hermanos. Pablo seguía en pie. Y el evangelio, hermanos, seguía avanzando. A pesar de las persecuciones, a pesar de esas tácticas que el enemigo una y otra vez levantaba contra sus hijos. La pregunta para cada uno, como es costumbre, ¿verdad? Que a veces tengo, la pregunta para cada uno de los creyentes el día de hoy es, ¿estás preparado, hermano, para reconocer y enfrentar la oposición organizada? Y más contra el evangelio, contra el testimonio tuyo, el testimonio de Cristo en tu vida. ¿Estás preparado? En primer lugar, veremos, hermanos, en este sermón esa delegación hostil. Y lo veremos en los versos 1 en adelante, mis hermanos. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos. Nos dice esta primera parte. El versículo, hermanos, cuando lo leemos parece sencillo, pero déjame decirte, cuando hacemos una exégesis profunda, hay mucho que decir, tiene mucho que decir este versículo que estamos leyendo. Hay muchos detalles significativos. Han pasado, ya nos dice el texto, 5 días, y mis hermanos, la rapidez con la que revela o que actúan estas personas es de urgencia. En su agenda es de mucha urgencia. No esperaron este grupo de judíos, no esperaron hasta que se les notificara, hasta que se les llamara. Ellos vinieron inmediatamente, organizaron el viaje y se presentaron en tiempo récord. ¿Por qué lo decimos de esta, o por qué lo digo de esta manera? Hermanos, Jerusalén, estar en Jerusalén, trasladarse a Cesarea, son aproximadamente 100 kilómetros. Tú dices, ok, yo en mi carro Jetta, en mi Suru, en mi camioneta X o Y, llego en hora y media a 100 kilómetros de distancia, 125 kilómetros. Pero no tenían el vehículo que tú tienes. Tenían que trasladarse a pie, lo que posiblemente representó entre 2 días y 3 días de viaje. Cuando leemos el texto, 5 días después descendió el sumo sacerdote, dices, wow, estaban bien organizados estos hombres. Estos estaban muy bien organizados. El viaje que duraba 3 días o 2 días, lo hicieron en tiempo récord. Lo hicieron en tiempo récord. Partieron, quiere decir que entonces partieron casi de inmediato, que Pablo fue trasladado. ¿Y por qué tanta urgencia, podemos decir, para poder trasladarse de un lugar a otro? ¿Por qué? Porque en Cesarea, mis hermanos, Pablo estaba fuera de su jurisdicción. Pablo estaba fuera de la jurisdicción de estos hombres, del Sanedrín y toda la comitiva. Cada día entonces que pasaba bajo la protección romana era un día menos que ellos podían controlarlo. Entonces el tiempo para este grupo de gentes era el enemigo número 1, como cuando vengo aquí al púlpito. Es mi enemigo número 1, ustedes saben. El sumo sacerdote Ananías viene en este grupo, hermanos. Ya hemos hablado de él, mi hermano Javi ha hablado de él. Es este mismo Ananías, hermanos, que ordenó golpear a Pablo en la cara durante la comparecencia ante el Sanedrín. ¿Recuerdan ustedes? Ahí en el capítulo 23, verso 2. Ordenó que le golpearan. Y le dan un golpe, una bofetada a la boca. Una cachetada directa, un golpe directo, como diciendo, guarda silencio, Pablo. Hermanos, Josefo, ya lo decía también, lo describe a Ananías como un hombre violento.
Josefo describe a Ananías, el sumo sacerdote en este momento, como un hombre sumamente violento, sumamente codicioso y sumamente corrupto. Usó su posición religiosa para varios comentaristas como Tácito y como Josefo, dicen ellos que usó su posición para enriquecerse en gran manera. En gran manera. Entonces era el líder religioso más poderoso que podía haber en Jerusalén, en Israel, y viajó personalmente a Cesarea para asegurar de que Pablo entonces fuera condenado. Él mismo quiso estar ahí. Hermanos, el sumo sacerdote se ensució los pies de polvo para llegar a Cesarea. Había algo más entonces que este hombre estaba buscando. Hermanos, venían los ancianos mismos, o sea, venía otro grupo ahí con ellos, no vino solo Ananías, trajeron una delegación del Sanedrín para dar legitimidad institucional a esas acusaciones que se iban a hacer. Hermanos, es la táctica, decía yo, de ese respaldo colectivo que a veces se necesita para ganar una batalla. Y esa acusación, mis hermanos, pues tenía que ser de alguna manera convincente cuando fuera respaldada. Muchas personas, en este caso con autoridad, como era el Sanedrín, tendría mucho peso en el tribunal. Viene aparte entonces varios ancianos del Sanedrín, estamos leyendo en el versículo 1, en la primera parte. Hermanos, la oposición al evangelio no siempre viene de individuos malvados actuando con impulso, no siempre viene así. No siempre la oposición se presenta de alguien que dices, ese es opositor a todo mundo y ese es el enemigo. No siempre es así. No siempre es así. A veces viene de instituciones bien establecidas, bien respaldadas. Hermanos, no sé si estamos conscientes, pero exactamente de esas instituciones que hoy están en el poder, son las que se empiezan a levantar y ya se han levantado a la fe, al cristianismo, a los creyentes. Y no dudes que en algún momento, ya lo decía hace un rato mi hermano, ¿verdad? Que alguna institución de ese tipo, de la más alta jerarquía, pueda levantarse con un discurso aparentemente bueno, como siempre lo han hecho, aparentemente defendiendo causas buenas y justas, se levanten contra Dios y contra sus seguidores, contra los creyentes, contra la iglesia misma. No dudes que en algún momento, hermanos, esa parte de ese versículo nos dice en la segunda parte, y venía un orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Hermanos, estamos viendo, decía yo hace un momento, el arma más poderosa que ellos traían. Traían a un orador contratado, a un orador contratado. Y esta es la revelación, por así decir, muy importante de este versículo 1. El Sanedrín no confió en su propia capacidad, por así decir, retórica. Si se levantara alguna acusación contra mí, por ejemplo, tal vez buscaría también un abogado que me defendiera. No me sentiría tal vez capaz. Sin embargo, estos hicieron lo mismo. Bueno, podemos ver que estos hicieron algo similar. Sabían que no iban a poder solos. Así que requerían de ayuda y requerían de alguien profesional, hermanos. Se requería de alguien profesional para hacerle frente al apóstol Pablo aún. Tértulo era lo que hoy llamaríamos un abogado litigante, hermanos. Tértulo era lo que hoy podemos llamar un abogado litigante. Su nombre latino, Tertullus, sugiere que probablemente era romano. Se sugiere que este hombre era romano, tenía
formación en retórica y tenía esa formación en derecho. Así que el sumo sacerdote no era un hombre de escatimar, si podemos verlo de esa manera. No era un hombre de escatimar recursos cuando algo le convenía. ¿Sí? No era alguien que podía decir, no, no, no. Y aparentemente, hermanos, viene para silenciar a Pablo, hermanos. Viene para silenciar a Pablo, costara lo que costara. Estaba revisando el comentario de F.F. Bruce y dice lo siguiente al respecto, hermanos. La presencia de Tértulo indica que los líderes judíos comprendían que necesitaban alguien familiarizado con el procedimiento legal romano para presentar su caso de manera efectiva ante Félix. Era una táctica legal sofisticada, no una acusación improvisada, dice, y fin de las palabras de nuestro hermano F.F. Bruce. Entonces, hermanos, no era cualquier persona, era alguien que conocía, era un experto, era un perito en el tema de la defensa y de la falsa acusación aún. Era un abogado en el tiempo de Pablo, un abogado litigante. Si vemos, hermanos, aquí el elogio extravagante, la adulación como arma de manipular a la gente o al poderoso, en este caso Félix. Dice el verso 2 y 3, hermanos, como debido a ti gozamos de gran paz. ¿Quién está hablando acá, hermanos? Tértulo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, recuerdan ustedes la enseñanza pasada, cómo nuestro hermano Javi nos presentaba a Lisias, un hombre que escribe una carta diciendo, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, ok. Lo que está haciendo Lisias es queriendo salir bien librado del momento que él vivió. Y para ello, él usó de una carta donde él dice mentiras. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Dice mentiras acerca del arresto del apóstol Pablo. Ahora, no solo vemos mentiras, vemos esos falsos, decía yo, elogios hacia otras personas para querer ganar el favor, en este caso, del máximo juez. Vuelvo a leer, hermanos. Como debido a ti gozamos de gran paz. Oye bien lo que está diciendo, la lisonja y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Lo que Tértulo dice aquí, hermanos, archirrecontra extraordinariamente falso, podemos decir. Es falso lo que Tértulo está diciendo. Y los historiadores saben que esto es falso, hermanos. Por ejemplo, déjame citarte, Tácito, el historiador romano, describió al gobierno de Félix en términos completamente opuestos. Lo llamó cruel. Tácito, un historiador de su tiempo, un historiador contemporáneo del apóstol Pablo y de Félix, lo describe como alguien cruel, lo llamó cruel, lo llamó lujurioso y un tirano que ejercía el poder de un rey, oye, con la mentalidad de un esclavo. Entendemos esto, ¿verdad? Que te estoy diciendo por lo que nos comentó hace 8 días nuestro hermano, nos compartió mi hermano Javi. Félix, hermanos, decía mi hermano Javi la semana pasada, era un liberto. Sí, Tácito estaba señalando una contradicción humillante y peligrosa a lo que está diciendo, en este caso, Tértulo. Le creemos, yo te puedo decir que le creo más a Tácito, que no lo cita Lucas aquí en el libro de Hechos. Le creo más a Tácito que a Tértulo.
Félix, hermanos, nos estaba diciendo mi hermano, te recuerdo, Félix era liberto. ¿Qué quiere decir eso? Un esclavo que había sido libre y que había ascendido socialmente gracias a sus conexiones con el emperador Claudio en ese momento. Sí, entonces, hermanos, este hombre fue un hombre esclavo y que poco a poco él había ascendido en la sociedad y había llegado a este puesto gracias a conexiones importantes. Como en nuestro pueblo decimos, tenía palancas, hermanos. Tenía palancas y palancas buenas. Había llegado a gobernar la provincia de Judea, Félix, un cargo de enorme autoridad, hermanos, de enorme autoridad. Tácito, hermanos, dice que nunca dejó de pensar como esclavo. Félix nunca dejó de pensar como esclavo a la hora de tomar decisiones. Con mentalidad servil, decía Tácito, tenía Félix. Una mentalidad rencorosa, sin nobleza moral, sin el sentido de responsabilidad tampoco, que se esperaba de un hombre libre y con mando. Era servil con los poderosos y era tirano con los débiles, en pocas palabras. Eso era lo que era Félix. Así que cuando nosotros oímos estas palabras adulantes, mentirosas aún, falsas, hipócritas de Tértulo, dices, wow, ¿cómo puede haber tanta o personas como él? Bueno, Lucas quiere presentarnos esto para dejarnos ver que se puede levantar gente de esta magnitud, que tenga labia, que sabe expresar las ideas, las palabras, para poner a gente en contra de otra gente. Y eso es lo que abunda en este tiempo, era lo que estamos viendo en estas palabras. Bueno, por si fuera poco, Flavio Josefo fue un historiador también de ese tiempo. Flavio Josefo lo llama, registra múltiples episodios de violencia brutal bajo su mandato. Cuando leemos nosotros a Josefo, hermanos, él registra que hubo varios momentos, varios tiempos, episodios de violencia brutal bajo su mando, incluyendo masacres y ejecuciones arbitrarias. Entonces, cuando tú lees esos textos, dices, ¿cómo puede ser tan hipócrita? ¿Cómo puede ser tan falso, Tértulo? Hermanos, es lo que estamos viendo. Eso es lo que la Escritura nos está presentando. Tértulo lo llama garantía de paz, prudencia y buena administración. Lo llama excelentísimo, excelentísimo. Y esa palabra es una palabra griega, catriste. El título de más alto honor para un funcionario romano, decirle excelentísimo. Wow, dices. O sea, sabía cómo llegar a la gente, Tértulo. ¿Cuánto le pagaron? No sabemos. ¿Qué está haciendo Tértulo entonces? Exactamente lo que hacen los manipuladores hábiles. Inflar el ego del juez. Eso es lo que está haciendo, para disponerlo favorablemente antes de presentar el caso. ¿Conoceremos o conocerás a alguien así? Probablemente. Déjame decirte que abundan mucha gente así. Si hago que el juez se sienta el hombre más justo y más brillante del imperio, es más probable que tome la decisión que yo quiero. Era lo que tenía en mente Tértulo. Este tipo de discurso, entonces, se llama en latín, en las siguientes palabras, captatio benevolentiae, la captación de la buena voluntad.
Él quería captar la buena voluntad de Félix, un hombre violento, un hombre injusto, un hombre sanguinario, un hombre lujurioso. Tértulo quería ganar el favor de esta persona. Quería captar toda su atención, hermanos. Quería captar toda la atención. Era la técnica retórica. Sí, era una retórica estándar, déjame decirte, en los tribunales romanos. Tértulo la usa entonces con una maestría impresionante. Es lo que está haciendo. Hermanos, el uso de la adulación para manipular a los poderosos es una táctica tan antigua como la humanidad. Proverbios dice en el capítulo 29, verso 5, el hombre que adula a su prójimo retiende delante de sus pasos. Retiende delante de sus pasos. Cuando alguien entonces a veces te quiere elogiar extravagantemente antes de pedirte algo, es tiempo de preguntarse cuál será la agenda detrás de ese cumplido. Es bueno preguntarse. Y bueno, Tértulo, el maestro de la mentira, presenta la petición envuelta así como en una caja de regalo, así bien bonita. Y dice lo siguiente, hermanos, verso número 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Dices, wow, o sea, va bien Tértulo, tú lo lees y dices, wow, va bien, parece que quiere obtener lo que quiere. Y hermanos, con esta frase hace él tres cosas a la vez. Número 1, aparentar humildad. Él quiere aparentar humildad. No quiero molestarte, excelentísimo Félix. No quiero causarte tantas molestias. Número 2, apela a la vanidad del hombre. Conforme a tu equidad. Conforme a tu equidad, reconociendo implícitamente su poder para decidir justamente, ¿verdad? Y número 3, lo que él quiere producir, lo que quiere hacer es posicionar la petición como algo razonable. Solo pedimos que nos escuches. Por favor, escúchanos nada más esto que queremos traer delante de ti. Te decía que es una retórica de alta calidad al servicio de una agenda impura, hermanos. Al servicio de una agenda impura. El discurso suena generoso, suena equilibrado, pero su propósito es conducir a Félix a condenar a un hombre inocente. Eso es lo que quiere hacer y producir. Es lo único que quiere obtener. Y William Barclay también en uno de sus comentarios dice lo siguiente, hermanos. Tértulo era un maestro del arte de parecer justo mientras buscaba lo injusto. Sus palabras estaban perfectamente equilibradas para hacer que Félix se sintiera el árbitro noble de disputa religiosa menor, sin ver que en realidad le pedían que ejecutara o encarcelara a un inocente. Fin de las palabras de nuestro hermano William Barclay. Eso es lo que quería producir Tértulo al traer estas lisonjeras palabras, hermanos, y mentiroso discurso. Es lo que quiere producir. Si tú notas, es el mismo patrón que repito, hermano, una y otra vez hemos oído en la historia misma del cristianismo. Es lo mismo que hizo Luis XIV con nuestros hermanos franceses. Fue el mismo discurso disfrazado, fue el mismo discurso que aparentemente tenía algo bueno. Es el mismo discurso que ya estamos escuchando en algunos sectores de la sociedad. Es el mismo discurso, hermanos, halagador, muy elocuente, parece muy convincente,
Es el mismo discurso, el patrón de la calumnia, hermanos, organizada. Si podemos ver el punto número 3, del verso 5 al 8. Hermanos, ahora llegamos al corazón del caso. Déjame decirte que Tértulo presenta 3 acusaciones aquí contra Pablo, y cada una está cuidadosamente diseñada para razonar con los valores o temores de Félix, un gobernador romano. Primera acusación, hermanos, dice el verso 5, la primera parte: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Primera acusación, repito, es un agitador político. Es un agitador. Las palabras, hermanos, elegidas son devastadoras acá, podemos decir. Son devastadoras. Es una plaga. En griego, hermanos, este término se usa para describir a una persona tan peligrosa como una epidemia. ¿Cómo recibimos la noticia cuando escuchamos del virus COVID? En el primer mes no nos asustó mucho, pero ya después varios teníamos miedo de salir de nuestros hogares. Esa plaga, ¿cierto? ¿O cuántos de ustedes lo enfrentaron así sin ningún temor, sin una pizca de temor, con toda confianza, diciendo a lo mejor si me muero me voy con Cristo más rápido? No sé cuántos tomaron esa actitud, pero creo que todos tratamos de huir de esa plaga. Todos, de esa epidemia. Y cuando entonces oímos a Tértulo, es una plaga, está diciendo que es un hombre muy peligroso. Es un hombre muy peligroso, no un problemático ocasional, o sea, de vez en cuando se le mete la locura. Es un problema, es una epidemia el apóstol Pablo. Es promotor de sediciones. Esta era la acusación más seria que podía presentar ante un gobernador romano. Roma no toleraba nada que amenazara la paz romana, déjame decirte. Así que cuando él Félix escucha que es promotor de sediciones, yo creo que sus antenas ahí comenzaron a despertar y decir, es un hombre muy peligroso. Es muy peligroso, debo de prestar atención a lo que Tértulo me está diciendo. O el orden público imperial. Acusar a alguien de promover de sediciones era potencialmente una acusación capital, déjame decirte. Alguien que levantaba sediciones podía ser llevado a muerte prontamente, inmediatamente. Y bueno, dice también Tértulo, entre todos los judíos por todo el mundo. Es una exageración sus palabras. Es exageradamente intencional con estas palabras Tértulo. No solo en Jerusalén, no solo en Judea, en todo el mundo. Esto hace a Pablo, hermanos, dejarle ver como una amenaza verdadera. Es una amenaza entonces. Es una amenaza. Y hermanos, es una ironía a la vez amarga. Pablo, hermanos, había dedicado y predicado toda su vida un ministerio, hermanos, el ministerio de la reconciliación, dice el apóstol, presenta el apóstol. Así que, hermanos, es una contradicción, es una ironía lo que Tértulo, las acusaciones que está levantando contra el apóstol Pablo. En Romanos 5:1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que el apóstol Pablo era un apóstol que había dedicado su vida al ministerio de la reconciliación. Y ahora le están acusando de ser el mayor promotor de conflicto social del imperio. Es lo que estamos viendo.
una de las tácticas más antiguas, ya decía, contra los seguidores de Cristo es acusarles de ser desestabilizadores sociales. Fue lo mismo que presentó, el mismo argumento que Luis XIV presentó a la sociedad, a toda Francia, para levantarse en contra de los cristianos franceses. Es lo mismo que estamos nosotros mirando en este momento. Es lo mismo que estamos mirando. Segunda acusación, es líder de una secta peligrosa. Es líder de una secta peligrosa. En la segunda parte del verso 5 dice, cabecilla de la secta de los nazareos. Es el cabecilla. La secta de los nazareos. Esa palabra secta tenía connotaciones, déjame decirte, negativas en el mundo romano. ¿Sí? Un grupo que se separaba del orden social establecido, quiere decir, que creaba sus propias reglas, que era parcialmente subversivo. Al llamar entonces al movimiento cristiano secta de los nazareos, entonces, Tértulo hace varias cosas simultáneamente, hermanos. Asocia a Pablo con Jesús de Nazaret. Está asociando Tértulo a Pablo con Jesús de Nazaret, un hombre ejecutado por sedición desde la perspectiva romana, decía yo. Sí, degrada al movimiento cristiano a una facción religiosa marginal. Y número 3, implica que Pablo no representa la fe judía legítima, sino una desviación peligrosa. La secta de los nazarenos. Es lo que está presentando. Es lo que está diciendo, hermanos. Tercera acusación, profanador del templo. Verso 6, parte 1, dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esta era la acusación diseñada para provocar, hermanos, una reacción emocional en Félix. El templo de Jerusalén, hermanos, era el lugar más sagrado del judaísmo. Félix lo sabía. Lisias lo sabía, el comandante, pero también, hermanos, era protegido activamente por Roma, el templo de Jerusalén, porque su profanación, déjame decirte, produciría disturbios violentos en el pueblo. Así que lo que está diciendo aquí Tértulo es una acusación falsa nuevamente. Dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Quisimos juzgarle. De hecho, existe un decreto romano que permitía a las autoridades judías ejecutar a cualquiera, incluso a un ciudadano romano que cruzara la barrera del templo, prohibida para los gentiles. Había una ley que permitía, que daba permiso a los judíos de los romanos, que si alguien cruzaba la línea del templo, que estaba prohibida para un gentil, darle muerte. Así que, hermanos, cuando Tértulo dice que era un hombre violento, que era un hombre que quería profanar el templo, lo que quería era, hermanos, cargar la balanza a su favor, en contra y ponerla en contra del apóstol Pablo. Quería que la balanza, hermanos, estuviera a su favor y en contra de nuestro hermano Pablo. Pero nota, hermanos, nota la formulación, intentó profanarlo. Intenta profanarlo. El apóstol Pablo dice que intentó profanarlo, es decir, no lo hizo. Él solo intentó profanarlo. ¿Y por qué? Porque la acusación era falsa, hermanos. La acusación era falsa. Hermanos, en la defensa de nuestro hermano Pablo, te vas a dar como el apóstol Pablo, en palabras sencillas, esto va a ser en un mes exactamente este sermón, tendremos un pequeño paréntesis en estos siguientes 3 domingos próximos, cómo Pablo el apóstol en su defensa mete un gancho al hígado y después los noquea a todos.
Es impresionante la defensa de nuestro hermano Pablo. Qué hermosa defensa, hermanos. Qué hermosa defensa veremos. Notamos la formulación una y otra vez, mentira tras mentira, adulaciones, falsos testimonios, etcétera. Hermanos, era algo falso del que se le estaba acusando. Pablo fue acusado por la turba de llevar a un gentil al templo. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo compartió mi hermano César aquí, en el capítulo 21, verso 29. Le estaban acusando sin un fundamento de que el apóstol Pablo había traído a gentiles al templo. Había introducido a gentiles al templo. Así que, nuevamente, las falsas acusaciones que se le estaban levantando, se le estaban inventando al apóstol. No tenían ningún fundamento esas acusaciones. Incluso los acusadores saben que la evidencia no respalda la acusación. Entonces, mis hermanos, lo que intentan es mitigar esa acusación. Dijeron que solo intentó. Las acusaciones falsas, hermanos, no necesitan ser falsas, no necesitan completamente ser falsas para ser efectivas. Las falsas acusaciones, a veces basta con una insinuación, una media verdad, un intento, sin especificar qué. El objetivo, hermanos, no es la precisión, es ese daño que querían producir a la reputación misma de nuestro hermano Pablo. Intentaron levantar hechos a conveniencia propia, hermanos. Podemos verlo aquí en los versos 7 y 8. Pero interviniendo el tribuno Lisias, fíjate más, a ver si tú notas las mentiras acá y me las haces oír, me las comentas, hermano. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Hermanos, ¿dónde está la mentira aquí? Es pregunta para todos los que estamos acá. ¿Sí? ¿Dónde está la mentira? ¿Notas tú la mentira? Sí fue él, hermanos. Bueno, con su grupo, ¿verdad? ¿Dónde está la mentira? Exactamente. O sea, mira tu tribuno, mira tu comandante. Es violento. Él llegó con violencia, nos los arrebató de nuestras manos cuando estábamos juzgándole. O sea, una y otra vez, dices tú, ¿cómo pueden ocurrírsele a esta gente, a un solo hombre, tantas mentiras a la vez? ¿Cómo se le puede ocurrir tantas mentiras a la vez? Ahora, mis hermanos, Tértulo reescribe lo que sucedió en Jerusalén. Trata así como de armar la historia. La realidad fue esta, hermanos. Pablo estaba a punto de ser linchado. ¿Recuerdan ustedes? ¿Por quiénes? Por esa turba enfurecida. ¿Quiénes eran? Los judíos. Entre ellos estaban estos hombres, tal vez. Seguro que estaban ahí presentes. Querían lincharlo, querían matarle. Y lo que hace Lisias simplemente intervino rescatándolo. Quería descubrir, quería saber qué había pasado. Probablemente, ¿recuerdas que lo estaban confundiendo con un egipcio? Probablemente es el egipcio. Sin embargo, vamos a llevarlo a la fortaleza y ahí lo vamos a interrogar. Ahí sabremos toda la verdad. Es lo que quiso hacer Lisias, el tribuno. Pero estos hombres, dice que nos los arrebató con violencia. La maldad del hombre, el hombre con la naturaleza caída, sin sujetarse a Dios, sin quererse sujetarse al Señor, hermanos,
puede hacer tanto mal, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una inteligencia impresionante. No hay nada más rápido, ni el viento es tan rápido como son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestra mente, las ideas que podemos traer prontamente a nuestra cabeza, hermanos, nuestra mente es muy, muy ágil. Y cuando estamos separados, lejos, sin la sujeción a Dios, al señorío de Cristo, nosotros podemos ser un arma de destrucción. Podemos ser un arma de destrucción. Tú y yo podemos ser un arma de destrucción a familias, a hogares, a un pueblo, a una sociedad, efectivamente, como ellos lo presentaban. Podemos, tú y yo, llegar a hacer tanto daño a los que nos rodean, a los que viven cerca de nosotros, con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, hermanos, con nuestro corazón. Dice el Señor en Mateo, de Él fluyen, de nuestro corazón salen todas las cosas. ¿Qué había en el corazón de Tértulo? ¿Qué había en el corazón de Ananías? ¿Qué había en el corazón de ese grupo del Sanedrín? ¿Qué había? Había maldad. Estaban podridos por dentro. Porque nadie de esos detuvo a Tértulo para decir, estás exagerando, aguanta un poco. Ay, tranquilo, o sea, no exageres. Pero ¿qué crees, hermano, hermana? Todos estaban de acuerdo. Ahorita veremos el verso número 9. Hermanos, ¿ves cómo la inversión que hicieron Ananías y todos aquellos, la inversión en contratar a este hombre, fue perfecta para ellos? No escatimaron. Ahora están presentando, hermanos, a ese rescatador como un abusador de su poder. La turba que quería matar se convierte en el tribunal legítimo ahora. El ciudadano romano protegido se convierte en el criminal que escapó de la justicia. Dice Howard Marshall, nuestro hermano, dice estas palabras, hermanos: la versión de Tértulo de los eventos es una distorsión calculada. Presenta la acción protectora de Lisias como interferencia ilegal y la intención asesina de la turba como ejercicio legítimo de la jurisdicción judía. Es una muestra notable de la capacidad humana para presentarle la realidad invertida cuando la agenda lo requiere. Fin de las palabras de Howard Marshall. Hermanos, la mentira siempre va a tener muchas voces. Y lo vemos en el verso 9. La mentira siempre va a tener muchas voces que la respalden. Dice el verso 9, los judíos también. ¿Cuáles judíos? ¿Cuáles judíos, hermanos? También confirmaban, diciendo ser así todo. Se refiere a Ananías, el sumo sacerdote, de quien se esperaba lo mejor, lo más recto, íntegro, santo. También estaba sentando con la cabeza y tal vez diciendo, tiene razón, es verdad lo que está diciendo Tértulo, así fueron las cosas. Pero no se le esperan, hermanos. Quiero que te quedes con la expectativa. Ellos no se esperan que Félix les va a decir que va a llamar a Lisias también para estar presente en la segunda reunión, para ver si es cierto lo que están diciendo. No esperan la respuesta de nuestro hermano Pablo. No se espera el mismo Félix oír el evangelio de las palabras y boca de nuestro hermano Pablo. No se esperan las buenas noticias de salvación aún acerca de la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No se lo espera.
Y va a ser él confrontado con la realidad de su vida espiritual perdida también, no solamente de aquellos falsos acusadores, sino aún del mismo Félix. Va a ser confrontado con la verdad. Hermanos, no era entonces solo Tértulo, ya decía, que estaba hablando ahí. No solo era el sumo sacerdote, toda la delegación de ese Sanedrín, hermanos, los ancianos más respetados del judaísmo, confirmando que todo lo dicho era verdad. Esto ante los ojos de un juez romano. Tú puedes decir, esto es aplastante, Pablo está perdido ya. Cuando tú vas a un tribunal, a una audiencia donde se le acusa a alguien de ciertas cosas y todas las cosas, hermanos, de todos los testigos concuerdan, dices, el caso ya se definió, ya se vio quién va a perder, ¿no? Dices, uf, y luego con las palabras, imagínate el ego de Félix en este momento. El ego de Félix está por los cielos. Pero mis hermanos, pensemos en lo que representa ese también confirmaban. Pensemos en esto, casi terminamos. Hermanos, estaban confirmando, ellos confirman la acusación política. Es decir, Pablo es un agitador. Confirma la acusación religiosa. Pablo lidera una secta peligrosa. Confirma la acusación ritual que están haciendo. Pablo intentó profanar el templo. Eran acusaciones muy fuertes, muy devastadoras. Y número 4, confirma la narrativa histórica. Lisias actuó ilegalmente. Los falsos acusadores tienen la razón entonces. Sabemos que era falso. La historia dice que todo era falso. Pero estos lo decían hasta en coro. Había unanimidad en los acusadores. Había unanimidad, hermanos. Y vemos la lección de ese falso coro. Vemos esa lección que podemos aún obtener. Que el volumen, mis hermanos, de una mentira no determina su verdad. El número de personas que respaldan una acusación no la convierte en factual, hermanos. En cada generación, hermanos, la verdad del evangelio ha sido rodeada por voces que proclamaban en coro como esta gente falsa, que era peligrosa, la fe subversiva, etcétera, que era un peligro. El mismo Spurgeon predicó algo similar. Dice Spurgeon que la popularidad de una mentira no la hace verdad. Él mismo dijo que una mentira, la popularidad de una mentira no la hace verdad. Aunque alguien venga y nos diga que vivimos como otros países, que tenemos estamos tan avanzados en la medicina como otros países, los que vivimos acá, por ejemplo, en este mundo, en este México, tú lo sabes que no, ¿verdad? Hemos oído mentiras que parecen verdad. Y el hecho que lo diga un agente, una persona, un gobernante, un presidente, lo diga un diputado, no lo hace verdad, hermanos. Sigue diciendo nuestro hermano Spurgeon, no terminé de citar sus palabras, y la impopularidad de la verdad no la hace mentira. La impopularidad de la verdad no la hace mentira. El evangelio ha sido acusado de todos los males sociales imaginables en cada siglo. Y el evangelio sigue en pie, proclamando la misma gracia que proclamó en Cesarea cuando Pablo esperaba en la cárcel de Félix. Dice, fin de las palabras de nuestro hermano Spurgeon. Estaba ahí nuestro hermano, el evangelio sigue en pie y seguirá en pie, hermanos. Tú y yo vamos a morir un día, vamos a dejar este mundo, porque si estás consciente que lo vamos a dejar un día. Bueno, Cristo, su iglesia, seguirá en pie.
Se levantarán ideologías, morirán esas ideologías, vendrán otras nuevas, igual van a morir, pero el evangelio y la iglesia van a seguir permaneciendo. Entonces, hermanos, cuando el mundo se une para atacar el evangelio o a sus mensajeros, el creyente no debe sorprenderse, porque Jesús lo advirtió. ¿Estamos de acuerdo? Jesús lo advirtió, dijo: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20, hermanos. El tamaño del coro de oposición no es evidencia de error, hermanos, no es evidencia de error. A veces es la evidencia de que estás tan cerca de la verdad que el enemigo necesita voces múltiples para intentar silenciarla, hermanos. Hermanos, amigos, hemos visto cómo se organiza la oposición, cómo se organiza contra el evangelio. Delegaciones poderosas, abogados hábiles, acusaciones diseñadas y bien diseñadas, y el respaldo colectivo de muchas voces, de mucha gente. Pero quiero que notes algo, y algo que este pasaje no menciona todavía. Pablo no huyó. Pablo no se retractó. Pablo no negoció la verdad del evangelio para ganarse la libertad. El hombre acusado de ser una plaga, un agitador, el líder de una secta peligrosa, sigue en pie. Sigue en pie ante el gobernador más poderoso de la región. ¿Por qué? ¿Por qué sigue ahí? Porque su confianza, hermanos, no está en su capacidad de convencer a Félix. Estaba en Cristo, el Cristo resucitado que le había dicho, hermanos, atrasito en el capítulo 23, verso 11, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Tiene una promesa y él ha creído en esa promesa. O sea, el Señor dice que voy a ir a Roma, estoy en Cesarea, sí, cierto que es bajo el imperio romano, pero, o sea que todavía no es el fin. Y el ministerio todavía iba a avanzar grandemente, hermanos. Es algo glorioso, hermanos. Es algo glorioso. Es algo glorioso, mis hermanos. Podemos entonces, en este momento, preguntarnos lo siguiente: ¿qué clase de fundamento tienes hoy, hermano? Hermano, ¿qué clase de fundamento tienes hoy? ¿En qué está fundada tu fe y tu vida, hermano? ¿En qué? ¿Qué clase de fundamento tienes? Cuando las acusaciones vengan, hermano, y vendrán, ¿en qué está anclada tu confianza? ¿En la aprobación de los que te rodean? Tal vez sea una vida sin problemas. ¿En el respeto de los que te conocen? ¿O está anclada en Cristo mismo, hermano? Quien fue acusado de todo también, condenado injustamente, nuestro Señor y Salvador, ejecutado como un criminal, pero resucitó, hermanos, demostrando que ni las acusaciones más poderosas, ni la misma muerte pueden silenciar la verdad del Evangelio. Dice Romanos, capítulo 8, versos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Amén. El que además está a la diestra de Dios. Amén. Lo dice así como, ¿será cierto que está a la diestra de Dios? El que está, además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros.
Él está intercediendo por nosotros. Cuando nos hace sus hijos, aunque el mismo diablo se presente y te acuse falsamente, recuerda que Cristo te justificó. Recuerda que Cristo te perdonó. Así que, hazte loco, como que la Virgen te habla tal vez, o los santos te hablan, San César, San Javi, San... Cristo, hermanos, nos ha perdonado y en Él hemos fundado nuestra confianza. Las acusaciones se van a levantar contra ti, contra el testimonio tuyo, contra el testimonio cristiano, contra la fe del creyente. Pero si estás en Cristo, tranquilo, tranquilo, no hay nada que te pueda acusar. Concluimos, hermanos, la oposición no detiene el evangelio. La oposición, hermanos, no detiene el evangelio. Las acusaciones, recuerda, contra Pablo en Hechos 24, del verso 1 al 9 que acabamos de leer, son un manual, por así decir, de la oposición organizada que el diablo se levanta, sus seguidores, contra el evangelio, adulaciones estratégicas para manipular a las personas, a los poderosos, acusaciones diseñadas para resonar con los miedos de la autoridad, el respaldo colectivo para dar apariencia de consenso y la reescritura, hermanos, de la historia para hacer que el inocente parezca culpable. Hermanos, el evangelio de Jesucristo no se detiene en ninguna de estas tácticas y no se va a detener en ninguna de estas tácticas. No se detuvo en Cesarea, hermanos. No se detuvo en Roma siquiera el evangelio. No se detuvo en los siglos de persecución que vinieron después. Estaba mencionando el caso del siglo XVI y no se detendrá hoy, hermanos. No se va a detener. Y podemos llevarnos tres verdades de este pasaje, hermanos. Podemos llevarnos tres verdades de estos pasajes. Y número uno es la oposición. La oposición, hermanos, es esperada. Si vives y proclamas el evangelio, encontrarás resistencia. Si vives y proclamas el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, encontrarás resistencia. Jesús, hermanos, recuerda, lo prometió. Pablo lo vivió, los discípulos lo vivieron y experimentaron. No es señal de que estás equivocado, recuerda, hermano. Puede ser señal de que estás en el camino correcto. Número dos, la táctica del enemigo podemos decir que es predecible. Adulación para corromper a los poderosos, acusaciones para desacreditar a los mensajeros, respaldo colectivo para silenciar las voces. Cuando reconoces el patrón, no te toma por sorpresa, ¿verdad? Esto. Y número tres, el fundamento de Pablo no eran las circunstancias. No importó, mis hermanos, que estuviera en prisión, que el sumo sacerdote lo acusara personalmente, eso no le importó. Que hubieran aún contratado al mejor abogado, no le importó. Pablo estaba anclada su fe en Cristo, estaba en el Señor su fe, y eso era suficiente. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 9, te leo y dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, amados hermanos, no está presa. Oramos a Dios para terminar. Dios y Padre bueno, agradecemos por tu palabra. Agradecemos que aún nos des palabras de advertencia, Señor, de cómo se presentan las armas del enemigo en contra de tus hijos. Que cuando veamos esto no nos encuentre desprevenidos. Estamos hoy avisados. Y creo que si vivimos el evangelio, predicamos el evangelio,
entendemos que vamos a tener oposición. Queremos agradecerte, oh Dios y Padre bueno, y queremos rogarte, Padre, que nos sigas ayudando para ser un testimonio, para ser la sal y la luz de este mundo en el que nos has puesto, Señor. En esta ciudad de Puebla, Señor, en nuestra colonia, con nuestra familia, Señor, ayúdanos y que nuestra fe no sea movida por nada. En el nombre de Jesús lo pedimos y nos ponemos en tus manos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.